Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Seguimos pasando calor y algunos todavía estamos esperando el poder cogernos las vacaciones y llevamos ya unos pocos meses oyendo constantemente en todos los medios de comunicación la preocupación constante por este extraño calor y por el cambio climático que se nos viene encima. Y desde luego llevamos ya mucho tiempo viendo a diferentes expertos vaticinando tremendas catástrofes climáticas si los seres humanos no cambiamos nuestro comportamiento en el planeta. Pero esto, que parece tan reciente, realmente lleva mucho tiempo viéndose en el cine, y hay películas desde hace bastante tiempo en las que estamos viendo estos efectos de los cambios de clima. Se me viene a la cabeza la película de 1973, Cuando el destino nos alcance, o Soylent Green, como es conocida en versión original. En ella ya se nos mostraba un mundo caluroso, superpoblado, con escasez de recursos naturales, y en la que los gobiernos, de manera bastante autoritaria, debían decir a los humanos formas cuando menos curiosas con las que sobrevivir. Pero esto no se detuvo durante los 80, seguimos teniendo muchísimas películas posapocalípticas con un ambiente árido y caluroso, aunque hay que reconocer que en aquella época se pensaba en ese ambiente árido más como consecuencia de una guerra que no como consecuencia de la superpoblación. Destaca siempre entre ellas nuestra película favorita, la de El Loco Max, este Mad Max de George Miller, que nos empezó a mostrar cómo podría ser este mundo posapocalíptico lleno de tribus luchando por los pocos recursos, por el agua, por la gasolina, en parajes tremendamente desérticos. Aunque bueno, hay que reconocer que todas las exploitation italianas que vinieron a continuación son bastante divertidas. Pero en los años 90 ya empezó a cambiar la dinámica respecto a esta visión del clima, y ya no se culpaba a una guerra nuclear de que el planeta pudiera acabar así. Algunos sectores de Hollywood progresistas comenzaron a mostrar en las películas que las consecuencias del comportamiento humano sobre el planeta podrían acarrear ciertos problemas de supervivencia. Y así, junto a estas fantasías distópicas basadas en una pseudociencia, como pudo ser el éxito de Steven Spielberg, Parque Jurásico, empezaron a aparecer otras películas en las cuales se nos trataba de mostrar cuál sería el destino de nuestro planeta si el ser humano no comenzaba a hacer algo y a cambiar su comportamiento. Ya hemos comentado en este canal que las películas de catástrofes habían tenido un gran impacto en los años 70. Las producciones de Irving Allen como Terremoto, La aventura del Poseidón, Aeropuerto, El coloso en llamas, habían llevado al público a querer ver cómo los humanos lo pasaban mal y cómo los protagonistas tenían que sobreponerse a diversas dificultades. Pero claro, si esto lo intentamos enfocar desde otro punto de vista, con una serie de aventuras mucho más intrascendentes, pero relacionadas con este futuro que no nos gustaría demasiado, y lo llevamos además al entorno acuático que lleva acompañándonos en estos últimos vídeos, lo que tenemos, eso es otro rollo. La Tierra, en el futuro. La verdad es que no se nos dice cuándo, pero bueno, vamos a suponer que por ejemplo en el 2500, si os parece bien. Los casquetes polares se han derretido y el agua ha cubierto toda la superficie de nuestro planeta. Los seres humanos sobreviven en grandes superficies flotantes llamadas atolones, y allí pues se dedican a conseguir los bienes más preciados, que en ese momento serán el agua dulce y la tierra. En este ambiente, Mariner, interpretado por Kevin Costner, será un ser solitario y arisco que viaja en un viejo trimarán desde un atolón al siguiente, haciendo trueques y sobreviviendo de esta manera. En uno de estos atolones, donde se le ha apresado por ser un mutante, porque sí,
Da igual el mundo posapocalíptico en el que nos encontremos, pero los mutantes nunca están bien vistos en la sociedad humana, sufren un ataque de los Smokers, los humeantes, una banda de piratas capitaneados por Deacon, interpretado por Dennis Hopper, los cuales pues se dedican a robar sus recursos a los demás habitantes de este mundo acuático, y además son los únicos que siguen utilizando motores, de ahí ese apodo de Smokers. Aquí estamos a salvo. No podrán entrar, ¿verdad? Mariner aprovechará la confusión para huir de allí, llevándose con él a una mujer y a una extraña niña, la cual tiene un tatuaje que parece mostrar el emplazamiento de la Tierra Seca. Vamos al grano. Necesito encontrar a la niña del tatuaje. El que me diga dónde está, vivirá. Yo he visto a una niña, la he visto, pero durante la batalla creo que ha conseguido huir. Tenía un tatuaje enorme y creo que... Así, Mariner, junto con sus dos acompañantes, deberá huir de los Smokers mientras trata de llegar a este último reducto de la humanidad, la cual nadie realmente cree que exista. Y sí, este será el argumento de Waterworld, esta película posapocalíptica del año 1995, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner. Pongámonos en antecedentes. En el año 1991 Kevin Costner había alcanzado un gran estatus de estrella en Hollywood, pero quizás el género que se le resistía, el género en el que no llegaba a ser un número uno, era el de las películas de acción, y Kevin Costner quería ser un héroe de acción. Encontró un guión escrito por Peter Rader y David Twohy, el cual era propiedad de la Universal y que pensó que podría ayudarle a conseguirlo. Tras unas negociaciones, un año después, Kevin Costner firmaba un contrato para protagonizar la película, por la cual cobraría un cheque nada desdeñable de $14 millones. La productora pensaba que el director ideal para llevar a cabo esta epopeya no era otro sino Robert Zemeckis, el cual ya había triunfado con Regreso al Futuro y acababa de realizar La muerte os sienta también. Pero Kevin Costner propuso que dirigiera la película a su amigo Kevin Reynolds, con el cual ya había trabajado en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones o en Rapa Nui. Este fue quien se llevó el gato al agua y al final se involucró en la dirección de la película. En octubre de 1993 se inició la preproducción de la película en Hawái. Se quiso rodar en mar abierto. Para ser más exactos, se fueron al puerto de Kauai. En ese momento el presupuesto que se había previsto para esta película estaba en torno a unos $60 millones y se pensaba que se necesitarían unos 96 días de rodaje para poder llevar a cabo la película. Pero pronto empezaron los problemas. El primero de los problemas fue la ciudad flotante, el atolón, ese atolón de 1000 toneladas de peso que costó más de $4 millones y que supuso utilizar todo el acero disponible en la isla y tener que traer incluso acero desde los Estados Unidos para poder seguir construyendo el emplazamiento. El 27 de junio de 1994 comenzó oficialmente el rodaje y empezaron a filmar planos útiles para la película. Ya se llevaban 3 meses de retraso respecto al calendario previsto. No había un actor aún para que interpretara a Deacon, para que interpretara al líder de los Smokers. El guión había pasado por manos de John Malkovich, de Lauren Fishburne, Gary Oldman, Jack Nicholson, Gary Busey, pero finalmente recayó en Dennis Hopper. Además, ninguno de los participantes estaba contento realmente con el guión, que estaba siendo constantemente reescrito por incluso los propios actores. Para arreglar estos problemas se recurrió a Joss Whedon. Whedon en aquel momento era conocido sobre todo por ser el creador de las series Buffy cazavampiros y Ángel, y se desplazó hasta Hawái para escribir lo que se suponía iba a ser la versión final del guión. El sueldo de Whedon era de $100.000 por cada semana de trabajo y además estuvo allí unas 7 semanas, las cuales llegó a definir como 7 semanas en el infierno.
además de los problemas de guión, en el rodaje surgían nuevos problemas, porque cada día tenían que mover esta ciudad flotante, tenían que separarla a 500 metros de la costa para evitar que aparecieran las islas y que aparecieran embarcaciones en el fondo de las tomas. Además, los miembros del equipo tenían constantemente mareos y vómitos, atendiendo a los médicos a una media de unos 50 al día. Cuando alguien tenía que ir al baño por un tema de higiene del lugar de rodaje, era necesario llevarle en lancha hasta la isla para que pudiera, pues bueno, realizar lo que tuviera que realizar y volver a reincorporarse al set. Esto llevaba a que, claro, rodar una escena que en tierra firme serían unas horas, en el mar estaban siendo días. Un par de meses después de empezar el rodaje, en el mes de agosto del 94, Norman Howell y Patty Walroth, que eran los dobles de Kevin Costner y Jan Tripplehorn, sufrieron un accidente al rodar una escena submarina. Tuvieron que subirles demasiado deprisa y esto hizo que tuvieran unos problemas pulmonares y que tuvieran que ser llevados de urgencia a Honolulu para meterlos en una cámara hiperbárica, para meterlos en una cámara de descompresión y evitar daños pulmonares graves. No fueron los únicos buceadores que resultaron heridos en el rodaje, ya que unos 11 sufrieron heridas de carácter leve. En otra ocasión, rodando una de las escenas, un golpe de mar tiró a Jan Tripplehorn y a Tina Majorino al agua, con el problema de que es que la niña no sabía nadar. ¡Deja de darle a la lengua! ¡Eres peor que una tormenta! ¡Cabrón! ¡No sabe nadar! Un técnico del equipo tuvo que lanzarse al mar para evitar que una hélice de una de las embarcaciones le hiciera daño a la niña. Consiguió salvar a la niña. El problema está en que lo que no consiguió fue tener una grave herida en el abdomen que requirió 20 puntos de sutura. Además, a Tina Majorino la llegaron a rebautizar como Jellyfish Candy, caramelo para medusas, porque por algún motivo que nadie pudo explicar, cada vez que la niña caía al agua, las medusas iban a por ella y llegaron a picarla hasta en 3 ocasiones. Pero bueno, si estos problemas parecían pocos, la Universal cometió la negligencia de no contratar un estudio meteorológico de la zona, con lo cual no supo que en esa zona había frecuentemente vientos huracanados de hasta 45 km por hora. Lógicamente, durante el rodaje estos vientos hicieron su aparición, provocando graves desperfectos a los decorados, haciendo que la filmación debiera paralizarse durante días e incluso semanas para poder reparar de nuevo estos decorados. Y es que los decorados fueron la clave de este rodaje. De hecho, el trimarán que utiliza Mariner, que utiliza Kevin Costner, era un barco que medía 60 pies de largo. Esto vienen a ser unos 18 metros más o menos. Y además se construyeron 2. Cada uno de ellos costó casi $500.000 y tuvieron que ser llevados hasta el lugar de rodaje en un Boeing 747. El problema es que la pista de aterrizaje del aeródromo de la isla era demasiado pequeña para un avión de este tamaño. Esto hizo que los productores de la película tuvieran que subvencionar una ampliación del aeropuerto de la isla, que costó varios millones de dólares. Llegado a ese punto del rodaje, la película ya tenía un presupuesto de 125 millones. Debemos tener en cuenta que los retrasos que hemos comentado anteriormente incrementaban muchísimo el presupuesto de la película, dado que por los horarios que estipulan los sindicatos cinematográficos, cada 15 minutos de retraso supone $30 de remuneración para cada miembro del equipo. Teniendo en cuenta el número de empleados y los retrasos, solamente en retrasos pagaron la cantidad de $2,7 millones. Y bueno, como no había suficientes problemas, a Daniel José Hill, que era el preparador físico de Kevin Costner, que hizo gran parte de las escenas de acción sin doble, fue detenido por posesión ilegal de esteroides, porque encontraron 2.000 dosis de esteroides en su habitación del hotel, y por ello no solo fue acusado y procesado, sino que fue expulsado de la isla.
Todos estos problemas hicieron que la relación entre los Kevin, la relación entre Kevin Reynolds y Kevin Costner, comenzara a deteriorarse. Como no se ponían de acuerdo con la definición del personaje de Kevin Costner, de este mariner, no sabían cuáles eran sus motivaciones ni cómo debía comportarse, se encerró Kevin Costner junto con Joss Whedon en el hotel Mauna Lani Bay, el cual tiene un coste por habitación de unos $1.800 por noche. En septiembre de 1994, varios jefes de la Universal viajaron hasta Hawái para ver qué estaba pasando con la película, dado que la prensa pues estaba contando auténticas barbaridades sobre este rodaje. La idea de estos ejecutivos de la Universal era despedir al director, y dados los últimos enfrentamientos que habían tenido la principal estrella y el director, parecía bastante probable que esto fuera así. Sin embargo, y de una manera sorprendente, Kevin Costner hizo piña con el director, apoyó su labor y de hecho aceptó renunciar a un 15% de los beneficios de la película para que éste pudiera finalizar el rodaje. ¿Qué decís? Queda muy bien, ¿no es? Muy mal. Sí, perfecto. Me gusta más que el ojo que tenía antes. Y a mí. Perfecto. ¿Tú qué dices, Toby? La verdad. Es una mierda. Lo que me gusta de los niños es que no mienten. Al final de los 60 millones iniciales de presupuesto, cuando abandonaron Hawái ya llevaban gastado unos 150 millones, siguiendo el rodaje posteriormente en estudios de la Universal. Cuando realizaron el montaje de la película no cesaron los problemas, porque el contrato de la Universal estipulaba que el Final Cut, el corte final, la decisión sobre el montaje, recaía en manos de Costner y no del director. Se hizo un primer test de pantalla con público en Sacramento con un resultado muy negativo. Se hizo un nuevo montaje con 165 minutos de duración, se proyectó en Dallas. Fue mejor que el primero de Sacramento, pero siguió sin ser muy satisfactorio para el público asistente. Finalmente, el montaje que llegó a las pantallas fue un montaje que tuvo una duración de 136 minutos. Habían conseguido acabar la película tras 157 días de rodaje, 36 reescrituras de guión y un presupuesto de 175 millones de dólares, lo cual la convirtió en ese momento en la película más cara de la historia. Para la banda sonora se contó con la participación de James Newton Howard, un compositor que ya había colaborado con Costner en Wyatt Earp y que posteriormente repetiría en Mensajero del Futuro. Su partitura no fue especialmente valorada, pero cumplía con su función a las mil maravillas. Era una banda sonora que, sin resultar especialmente memorable, se integra de manera muy adecuada en la acción del film, no resulta molesta y de hecho esto es muy valorable en una película con grandes momentos de silencio como es esta Waterworld. Finalmente, tras todos estos problemas, Waterworld se estrenó en los Estados Unidos el 28 de julio de 1995. El primer fin de semana recaudó 21 millones de dólares, siendo su recaudación final en suelo norteamericano 88.200.000 dólares. A nivel mundial se llegó a la recaudación de 264 millones de dólares. A pesar de todo lo que se ha dicho, no fue un fracaso en taquilla, si bien tampoco fue el éxito que el estudio podía esperar. Waterworld incluso llegó a obtener una nominación al Oscar en el apartado de mejor sonido por Steve Maslow, Greenland Daker y Keith Wester. Lamentablemente no consiguieron ganar el premio que recayó en la película Apolo 13. Houston, tenemos un problema. ¡Atención! Tenemos dos noticias importantes. Bueno, ya hemos llegado a la cantidad que requeríamos en el Frog Landing. Se llama crowdfunding. Ya tenemos la pasta. Así que... ¡hasta luego! ¿Qué dice usted? Que no, hombre, que no. Va a ser el último número de dosieres, ¿vale? O sea que si queréis uno, daros prisa porque solo vamos a editar 75. Muchas gracias a todos por haber participado. Gracias. Que tengáis todos un buen verano. Cuando Waterworld se lanzó recibió críticas mixtas. Hubo algunos críticos que elogiaban el escenario y la premisa futurista, incluso elogiaban el mensaje ecologista que pretendía dar, pero criticaban la caracterización y las actuaciones de los personajes.
Roger Ebert, por ejemplo, concedió a Waterworld 2,5 estrellas sobre 4, opinando que es una película de acción futurista decente, que tenía unos decorados magníficos, ideas intrigantes y algunas imágenes realmente impactantes, y lamentando que podría haber sido más, que si hubieran arriesgado más, podía haber sido una película bastante mejor. Otros críticos, como Owen Gleiberman, la calificaron con un notable alto. Decían que a pesar de que el presupuesto había sido desorbitado, que había merecido la pena para crear un mundo acuático verdaderamente creíble. Lo que ocurre es que también decía que la película en ocasiones parecía una imitación del Guerrero de la Carretera, una imitación de Mad Max 2, pero con peores secuencias de acción y con villanos bastante menos sorprendentes. Habló muy bien de la interpretación de Kevin Costner, pero pensaba que el mensaje ecologista que trataba de transmitir la película era demasiado pretencioso. No creo que seas tan duro. ¿A cuántas personas has matado? James Berardinelli fue quizás el principal partidario de la película. La definió desde un primer momento como uno de los largometrajes más fastuosos de Hollywood. Dijo que bueno, que el argumento no era muy estimulante, pero la acción sí lo era, que seguía mucho la tradición de los antiguos westerns, la tradición de películas como Mad Max, y que por tanto lo que daba era una gran diversión. Otros críticos como Mick LaSalle pensaban que eran una película perfectamente olvidable, que bueno, conseguía mantenerte más o menos entretenido durante sus 2 horas de duración, pero que sobrevivía sin ningún tipo de gloria. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 45% y un índice de aceptación del público del 43%. Un poquito mejor le va en IMDb, donde llega a tener un 6,5 sobre 10. Lo más curioso ha sido el cambio de la valoración crítica de la película con el tiempo, y es que si en los 90 se la trató como un gran fiasco, incluso se le puso como ejemplo de cosas que no había que hacer cuando se producía una película, acusándola de ser una película deficitaria, cosa que no fue, dado que entre el rendimiento en pantalla y sobre todo el gran rendimiento que tuvo en los videoclubes y en la versión doméstica, recuperaron sobradamente la inversión. En el 2020, en una retrospectiva, Ben Child de The Guardian la definió como un clásico de culto de la ciencia ficción. Creía que era una película que merecía la pena volver a verse, volver a reevaluarse, y reconocía que si bien parte de la trama es un poco ilógica, un poco absurda, y que algunas de las escenas de acción eran demasiado ambiciosas, ofrecían emoción y encanto por encima de las típicas producciones de serie B, y que debería ser considerada como una buena película de acción. ¿No te gusta cómo canto, Helen dice que no te gusta porque tú no sabes cantar. Posteriormente se ha llevado al formato doméstico, sobre todo, una versión extendida, una versión con 40 minutos más que la inicialmente estrenada. Si bien este Director's Cut no ha merecido grandes reseñas, de hecho, al contrario, gran parte de los críticos piensan que el Director's Cut, a pesar de aportar una mínima información sobre Mariner y sobre el entorno en el que se mueven, resulta más lenta y aburrida, y que el ritmo de la película se ve beneficiado con ese recorte de 40 minutos. De todos modos, sí hay un par de escenas de estas eliminaciones que resultan curiosas. Una de ellas es la que ocurre tras la captura de Mariner en el atolón, dado que cuando los lugareños examinan sus cosas se encuentran, pues por ejemplo, un Taskmaster, que era un aparato de musculación que estaba muy de moda en los años 90, que interpretan que es un dispositivo de tortura, un yo-yo que consideran que es un arma para estrangular a la gente, y un clarinete que piensan que es un dispositivo para espiar. Y estas son las decisiones que hacen que le consideren como una amenaza y le condenen a la fosa de reciclado, algo que en la versión de cines no se ve demasiado claro por qué sucede. La otra escena que quizás se salva un poco de esta edición extendida y que resulta cuando menos curiosa es al final de la película, cuando Ellen y Enola, estando en tierra seca,
descubren una placa en la que pone que se encuentran en la cima del monte Everest. Durante el estreno de la película, una de las cosas que más se repitió fue la cantidad de errores, tanto científicos como de continuidad, que tenía esta película. Se pensó que tenía unos grandes errores de lógica, porque por una parte muchos científicos decían que aunque se derritieran los dos polos, aunque aumentara el nivel del mar en base a esa agua derretida, lo más que llegaría a aumentar sería unos 61 metros de altitud y sería completamente imposible que todo el mundo quedara sumergido bajo el agua. Por otra parte, la otra gran crítica que se hacía era la mutación de Mariner. Aunque se sitúe la acción incluso en 500 años en el futuro, no hay un motivo que haga que se pudiera hacer una mutación evolutiva como la que este personaje tiene. Además, resulta curioso el hecho de que tenga, por ejemplo, palmeados los pies para favorecer el que pueda nadar, y sin embargo no tenga palmeadas las palmas de las manos, las cuales le ayudarían a impulsarse, y sería casi una mutación bastante más necesaria. También llamó mucho la atención parte de la presencia de los materiales que utilizan los smokers. Los smokers les vamos a ver durante la película fumando cigarrillos, les vamos a ver utilizando petróleo que pasados 500 años deberían ser recursos o bien que se hubieran acabado o bien que resultaran imposibles de adquirir para estos piratas. Otro elemento de discusión para los científicos fue la profundidad de la ciudad de Denver, y es que cuando Mariner y Ellen bajan a ver esta ciudad, tardan demasiado poco para el mundo tal como se cree que ha quedado inundado. Pero bueno, a los que nos gusta el cine de aventuras, preferimos pensar que todos estos errores no dejan de ser excusas que los guionistas tienen para poder hacernos contar una historia que al final no deja de ser pura fantasía. Además de la película, en la época de su estreno se realizaron otras adaptaciones. Por ejemplo, Max Allan Collins escribió una novelización publicada por Arrow Books, en las cuales desarrollaba más el mundo y la sociedad que aparecen en la película. Igualmente, Acclaim Comics en el año 97 publicó una miniserie de 4 números llamada Waterworld Children of Leviathan, dibujada por Kevin Kovacic, y en la cual, curiosamente, Kevin Costner no permitió que se utilizase su imagen, por lo cual el personaje de Mariner tiene un aspecto algo diferente. En este cómic vamos a ver algunos datos sobre el origen de Mariner. También se va a profundizar en la causa del deshielo de los casquetes polares y el por qué se produjo la inundación mundial, y el nuevo villano Leviathan era como una especie de jefe de Deacon, era que le proporcionaba petróleo y armas al grupo de los Smoker. Además, se insinuaba que la mutación de Mariner no era consecuencia de la evolución, sino que era una especie de ingeniería genética que tenía relación con estos monstruos marinos que aparecen en la película. Además de esto, se lanzaron videojuegos para las consolas de la época. Existieron versiones del videojuego para Super NES, Game Boy, Virtual Boy y para PC. La versión que iba a ser para la consola Genesis se canceló y únicamente estuvo disponible para miembros del canal de Sega, y también se habló de una versión para Sega Saturn que se llegó a desarrollar pero se canceló antes del lanzamiento debido al fracaso popular de la película. Y se lanzó una atracción en un parque temático, era Waterworld, la guerra del mar, en los estudios Universal de Hollywood, Japón y Singapur. La trama del espectáculo tendría lugar después de la película. Helen regresa al atolón con pruebas de la tierra seca, se encuentra con el diácono que ha sobrevivido a los acontecimientos que han pasado en la película, y Mariner peleaba con el diácono y volvía a llevarse a Helen a tierra seca. Una atracción que se ha estado desarrollando sin interrupción hasta el año 2020. Además, en julio del año 2021, Universal Cable declaró que estaban trabajando en el desarrollo de una serie de televisión de Waterworld dirigida por Dan Trachtenberg. Y es que Waterworld realmente se convirtió, por causas ajenas a ella, en una película súper popular en el año 90. Todos los problemas que se sucedieron durante el rodaje fomentaron el aura de un film maldito como lo había sido La Puerta del Cielo, e incluso antes de que estuviera rodada,
la prensa se volcó en criticarla. La dificultad del rodaje está claro que existía. Rodar en el mar era muy complicado y de hecho en algunas de las películas que hemos repasado en este canal hemos visto cómo se intenta evitar a toda costa para evitar problemas como los sucedidos en Waterworld. Pero al final, cuando quedó el resultado final, tenemos una película bastante disfrutona. Kevin Costner hace un papel de héroe posapocalíptico muy estándar y el hecho de que le hayan dado esta ventaja o este superpoder de respirar debajo del agua es lo suficientemente atractivo como para que el héroe nos caiga bien. Jan Tripplethorne en aquel momento estaba en la cumbre de su popularidad y cumple sobradamente con el papel de compañera independiente respirada por Mariner, dando incluso un mensaje igualitario que empezaba también a imponerse en el progresismo de Hollywood en los años 90. La niña Enola, Tina Majorino, está correcta en su papel y si bien es cierto que su propio papel no deja de ser una especie de MacGuffin, no es un personaje infantil que estorbe demasiado, es uno de los peros que suelen tener los personajes infantiles en este tipo de películas. En cuanto al diácono, a Deacon, a Dennis Hopper, la representación que se hace de él es la de villano de opereta, es exagerado, es histriónico, realmente no sabemos ni de dónde viene ni por qué se comporta como se comporta, pero nos da igual porque resulta un villano tremendamente divertido. Si hay un río, haremos una presa. Si hay un árbol, lo podaremos. Estoy hablando de progreso, amigos. Sí, señor. Y también de desarrollo. Además, hay que reconocer que es todo un detalle el hecho de que se muevan en el barco Exxon Valdez, que era el causante de la mayor catástrofe medioambiental que había sufrido los Estados Unidos en ese momento. Y bueno, también destacar que aparece en un pequeño papelito por allí Jack Black, que es el piloto de este avión que los Smoker utilizan para perseguir a nuestros héroes. Es una aventura divertida, tiene un espíritu de serie B que a mí me encanta y un argumento muy simple, que es lo que quizás más nos ayuda a meternos en el mundo de la película. Y en definitiva, pues una película bastante refrescante que no nos hace pensar demasiado, sino pues dejarnos llevar por estas aventuras en el mar. Además, la parte negativa de esta película fue que el fracaso de la misma acabó con la buena estrella de Kevin Costner en Hollywood. Y es que tras encadenar los fracasos de Wyatt Earp, de esta Waterworld y posteriormente de Mensajero del Futuro, perdería ese lugar preeminente que mantenía en Hollywood y pasó a desplegar pues otra serie de papeles más de serie B, más escondidos. Si bien es cierto que en los últimos años, después de haber sido Jonathan Kent en este Snyderverse, ha tenido por un lado este drama deportivo de McFarlane, el cual es bastante divertido, en el que hace de entrenador de cross, y sobre todo ha vuelto a tener cierto prestigio por la serie de televisión Yellowstone, la que le está dando muy buenas críticas. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece Waterworld? ¿Es la mala película que nos vendieron en los 90 o es la joya de culto que nos venden ahora? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.